Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a considerar un solo versículo, Primera Pedro, capítulo 3, versículo 18. El título de este mensaje es La gloriosa cruz de Cristo. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 18. Los que tienen Biblia, compartan con aquellos que no tienen. Así todos leemos la palabra del Señor. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. El apóstol Pedro en esta carta, en toda esta carta de Primera Pedro, quiere llevar consuelo a los creyentes de esa época, porque esos creyentes estaban atravesando el terrible fuego de la persecución. Estos creyentes, por causa de su fe en Cristo, estaban perdiendo sus trabajos, sus familias, y muchos de ellos perdieron su vida. Entonces este versículo está dentro del contexto de que los creyentes de esa época estaban sufriendo la persecución. Muchos creyentes perdieron la vida por causa de Cristo. ¿Y de qué manera el apóstol Pedro va a consolar a estos hermanos? A través del ejemplo máximo de sufrimiento. ¿Y cuál es el ejemplo máximo de sufrimiento? La cruz de Cristo. Cristo sufrió enormemente, pero atención, injustamente, pero logró un triunfo que trajo beneficios a muchos. Aunque para muchos la cruz de Cristo fue y es una tragedia, una locura, una desgracia, para nosotros los cristianos la cruz de Cristo es una bendición, un consuelo, es una motivación. El apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Me gusta como lo dice otra traducción. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios. De la misma manera, estos cristianos no tenían que ver su sufrimiento por causa de Cristo como una tragedia, sino como una bendición, porque después de la cruz viene la victoria, después de la cruz viene la gloria, después de la cruz viene la recompensa. Entonces Pedro quiere consolar a estos creyentes que estaban siendo perseguidos por causa de Cristo, poniendo el ejemplo máximo de sufrimiento, la cruz de Cristo. Por eso en esta mañana vamos a ver 5 verdades acerca de la cruz de Cristo que están tan solamente en este solo versículo. En primer lugar vamos a ver su sufrimiento. Dice el versículo 18, porque Cristo padeció. Cristo padeció. Este padecimiento hace referencia a la cruz de Cristo. Cuando hablamos de la cruz, nos referimos a un instrumento de tortura y crueldad. Los judíos solían decir que morir crucificado era como morir 10 veces a la vez. Era una muerte espantosa. Según los historiadores, había personas que duraban 4 o 5 días en la cruz agonizando. La crucifixión está considerada como la muerte más cruel e inhumana inventada por los hombres. Y nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo experimentó los dolores y la agonía de la cruz.
para que de esa manera pudiera salvar a gran parte de la humanidad caída. Nuestro Señor experimentó en esa cruz 3 clases de sufrimiento. Nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados a ver personas crucificadas. Nunca pasamos por una crucifixión, pero estar colgado en una cruz era algo terrible. Y nuestro glorioso Señor Salvador, el Rey de la Gloria, estuvo un día colgado en esa cruz. Y él experimentó 3 clases de sufrimiento. En primer lugar, él experimentó un sufrimiento físico. Su espalda fue desgarrada por los azotes. Se acostumbraban a dar 39 azotes. El Señor tenía toda su espalda desgarrada por los azotes en esa cruz. Su rostro fue desfigurado. El profeta Isaías, 600 años antes, dijo que su rostro fue desfigurado, su parecer, a tal punto que muchos se asombraron. Muchos podían decir, ¿ese es Jesús? Estaba desfigurado su rostro. Su cabeza traspasada por una corona de espinas, sus manos y sus pies traspasados por los clavos. Y además tenía una dificultad para respirar. Al estar Jesús crucificado, le impedía respirar con normalidad. Pero él debía elevarse sobre sus pies clavados para tomar un poco de aire. Pero al elevarse sobre sus pies, eso también le producía un gran dolor. Imagínense en eso. El Señor necesitaba respirar, pero para respirar tenía que elevarse sobre sus pies que estaban clavados en una cruz, y eso le producía un gran dolor. El Señor pasó por un sufrimiento físico en esa cruz, pero también tuvo un sufrimiento emocional, emocional. Fue traicionado por uno de sus 12 discípulos, Judas Iscariote, lo vendió por 30 piezas de plata. Fue abandonado por 10 de sus discípulos. Fue rechazado por una multitud cuando Pilato dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás, que era un asesino? La multitud gritó y dijo, suelten a Barrabás, y a Jesús crucifíquelo. Fue acusado injustamente por los religiosos. Lo tildaron de alborotador, rebelde, hijo del diablo. Fue burlado por los soldados romanos, jugaron con él, el Rey de la Gloria. Fue escupido. Dice el profeta Isaías, no escondí, hablando de cerca de Cristo, no escondí el rostro de las burlas y los escupitazos. Para un judío en esa época, la humillación más grande era que te escupan en el rostro, y al Señor le escupieron en el rostro. Fue desnudado. Muchos historiadores afirman que Jesús en la cruz estuvo totalmente desnudo, como vino al mundo, desnudo, porque ese era el propósito sobre los que crucificaban, que ellos experimenten una gran vergüenza. El Rey de la Gloria, desnudo allí clavado en esa cruz, sufrió emocionalmente, pero también nuestro Señor sufrió espiritualmente. Dios su Padre en la cruz lo abandonó. Jesús en un momento clamó a gran voz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios apartó su rostro porque Él estaba llevando tus pecados y mis pecados sobre su cuerpo. Bebió la copa de la ira de Dios. La copa es sinónimo de juicio y castigo. Jesús estaba recibiendo el castigo que nos correspondía a nosotros. Además, gustó el infierno por sus redimidos. El Señor en la cruz experimentó 3 cosas que pertenecen al infierno. ¿Cuáles son esas 3 cosas que habrá en el infierno? Sed, desamparo de Dios y oscuridad. Y el Señor esas 3 cosas lo experimentó en la cruz. Todo esto experimentó el Señor Jesús porque Dios, escuche bien esto, no puede perdonar sin que el pecado sea castigado. Hoy usted puede olvidarse de cualquier cosa de este mensaje, pero no se olvide de esto. Dios no puede perdonar sin que el pecado sea castigado.
Dios castigó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. El castigo de nuestra paz, dice el profeta Isaías, fue sobre él. En otra versión dice, gracias a sus heridas recibimos la paz. Dios castigó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. No había otra opción. Se cuenta la historia de un cacique, que en una tribu gobernaba un cacique que era considerado una persona muy buena y muy justa, muy justa. Todo el pueblo consideraba a ese cacique como alguien muy justo. Pero un día empezaron a faltar cosas dentro de la comunidad. Había alguien que se estaba dedicando a robar. Y la sentencia para ese pecado en esa comunidad era atar al ladrón a un poste y darle una cierta cantidad de latigazos. Esa era una sentencia para el que robaba. Entonces comenzaron a investigar quién era el ladrón y dieron con la persona que estaba robando. Lo descubrieron. Para asombro de todos y para asombro del cacique, informaron que la persona que robaba era la madre del cacique. Pero ¿cómo este cacique, siendo una persona tan justa, podía salvar a su madre? Si él negaba el castigo, dejaba de ser justo. Pero él tenía que seguir siendo justo, pero castigar el pecado. Entonces este cacique ordenó que se llevara a cabo el castigo, pero una vez que ataron a su madre al poste, y antes de comenzar la serie de latigazos, el cacique decidió hacer algo. Abrazó a su madre y recibió él el castigo. La sentencia se produjo, pero el castigo cayó sobre él, no sobre su madre. Él abrazó a su madre y lo castigaron a él. De la misma manera se cumplió la sentencia sobre nosotros. Dios castigó a su Hijo en la cruz para poder salvarnos a nosotros. Cuando Cristo estuvo en esa cruz, Él nos abrazó a nosotros para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Ese castigo que era destinado para mí y para ti, cayó sobre Cristo. Esa corona, esos clavos, esa copa de ira, ese desamparo y ese infierno era para ti y para mí. Pero Él tomó nuestro lugar. Por eso Pedro quiere consolar a estos creyentes que estaban siendo perseguidos, poniendo el ejemplo máximo de sufrimiento. Dice, Cristo padeció. No te desesperes, Cristo también sufrió. Pero ese sufrimiento trajo beneficio. Nosotros hoy nos gozamos de una salvación tan grande, pero esa salvación tan grande fue conseguida por un sufrimiento muy grande. En primer lugar vimos su sufrimiento, pero ahora en segundo lugar vamos a ver su suficiencia. Dice el texto, versículo 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez. Su suficiencia, una sola vez. Esta expresión en el original significa que no requiere repetición, que Cristo solo una vez pasó por esa cruz, nunca más lo hará. Cristo padeció en la cruz una sola vez y no volverá a repetirse nunca más. En el Antiguo Testamento todos los años se sacrificaban miles de corderos para el perdón de pecados.
Cuando un judío pecaba, ¿qué hacía? Llevaba un corderito al templo, lo degollaban y esa sangre cubría a ese pecador por un año. Luego al año siguiente tenía que volver a presentar un animalito inocente que muera en lugar del pecador. Según los historiadores, dice que para la fiesta de la Pascua en Israel se sacrificaban 250.000 corderos. Era un río de sangre. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar a las personas? Que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el Cordero de Dios, lo hizo una sola vez y es suficiente para perdonar los pecados. Escuche bien esto: pasados, presentes y futuros. En Hebreos 10, 12 y 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los apartados, a los que Él apartó para salvación. El sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de todos los pecados. Por lo tanto, no hay que agregar absolutamente nada. Ni penitencias, ni obras, ni religión, ni siquiera la intervención de un santo, de una virgen o de un ministro. El sacrificio de Cristo es suficiente. Se cree que en el mundo hay aproximadamente 5.000 religiones. La gran mayoría aceptan el sacrificio de Cristo, pero no lo aceptan como el único medio de salvación. Ellos creen que no es suficiente el sacrificio de Cristo. Hay que agregarle algo. Algo hay que agregarle. Pero la Biblia enseña que el sacrificio de Cristo es suficiente y eficaz. Por esa razón, antes de morir, Jesús exclamó, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Todo está pagado. La deuda ha sido cancelada. ¿Para quiénes? Para aquellos que se arrepienten y creen. Cuando salimos a evangelizar, ayer casualmente salimos a evangelizar a la calle, yo siempre acostumbro a hacer 2 preguntas a las personas. La primera es, si te mueres hoy, ¿a dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? Porque la Biblia enseña que solo hay 2 lugares. No hay 1 ni hay 3. Hay 2. Al cielo y al infierno. ¿A dónde irás? Bueno, la mayoría me responden que irán al cielo. Es muy raro que alguien me diga que va a ir al infierno, aunque algunos me han dicho, pero son muy poquitos. La mayoría te dice que vamos a ir al cielo. Entonces yo le hago la segunda pregunta. ¿Por qué Dios te tendría que dejar entrar a su cielo? Vamos a suponer que tú llegas a la puerta del cielo y Dios te dice, ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo? Bueno, estas son las respuestas que me dan la gente. Porque creo en Dios, porque voy a la iglesia, porque no hago mal a nadie, porque me bauticé, porque me porto bien, porque oro todos los días. Todas estas respuestas son equivocadas porque demuestran que no es suficiente el sacrificio de Cristo. Algo tuvieron ellos que hacer para que Dios los acepte en el cielo. La respuesta es correcta de por qué yo un día voy a entrar al cielo. Es porque Cristo murió por mí. Yo estoy poniendo mi confianza en lo que Cristo hizo, no en lo que yo hice. Porque si pongo mi confianza en lo que yo hice, estoy demostrando que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Yo tuve que agregarle algo. No. Para ir al cielo tienes que creer que Cristo murió por ti. Que en esa cruz Él estaba pagando tus pecados. En tercer lugar, nuestro texto dice, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí vemos la causa. La causa, ¿por qué Cristo estuvo colgado en esa cruz?
¿Por qué razón? Por los pecados. ¿Cuál fue la causa por la cual el Hijo de Dios, santo, inocente, sufriera y muriera cruelmente, injustamente en una cruz? La respuesta es el pecado. Pero no el pecado suyo, el pecado tuyo y el pecado mío. Esa fue la causa. ¿Por qué Cristo estuvo colgado en una cruz? En Romanos 6:23 se nos dice que la paga del pecado o el salario del pecado es la muerte. En Ezequiel 18:4 Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. El hombre ha pecado y el hombre merece morir. Esa es la sentencia que Dios estableció. Le dijo a Eva y a Adán, el día que comieres del fruto, morirás. Y así pasó. Por lo tanto, Dios nunca podía perdonar al hombre sin que el pecado sea pagado, es decir, que sea castigado con la muerte. El pecado se paga con la muerte y si alguien clama por perdón, alguien inocente debe morir, porque el pecado se debe pagar. Dios no va a pasar por alto el pecado. El pecado tiene que ser castigado. Por esa razón en el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificio de animales. Esos animales inocentes debían ser sin defectos y esos animales debían morir en lugar del culpable. De pronto yo pecaba y ¿qué hacía? Iba al corral, buscaba un animalito sin defecto, inocente, y él tenía que morir por mí, porque eso era un reflejo de lo que Dios haría en el Nuevo Testamento. El Cordero de Dios moriría por nosotros. Cristo en la cruz estaba pagando mi castigo. Él estaba tomando mi lugar. Por eso Pedro dice en el versículo 18, el justo por los injustos. Cristo en la cruz, el justo, murió por los injustos, nosotros. El que no tenía pecado, el que no conocía pecado, el que no hizo pecado, estaba muriendo por los que tenían pecado. Isaías 53:5 dice, hablando acerca de Cristo, 600 años antes de que Cristo sea crucificado, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué enseña este versículo? Que mis pecados, mis rebeliones, llevaron a Jesús a la cruz. No sé si usted se dio cuenta, pero no dice mis errores, mis equivocaciones, mis debilidades. El texto dice rebeliones y pecado, y que Cristo fue molido por nuestros pecados. También en 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quieres saber si el pecado es grave? Es grave. El mundo considera el pecado una diversión. Para Dios es grave. El pecado es grave. Mira a Cristo crucificado. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo. No había otra opción. Mira si no es grave el pecado. Dios tuvo que desprenderse y sacrificar a su propio Hijo en una cruz maldita. Mira si no es grave el pecado. ¿Quieres saber si el pecado será castigado? Mira a Cristo crucificado. Dios tuvo que castigar a su Hijo en tu lugar y en mi lugar. Mira si no es grave el pecado. ¿Quieres saber si el pecado puede ser perdonado? Mira a Cristo crucificado. Cristo murió por los pecadores, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga perdón de pecados. Entonces vimos acerca de la gloriosa cruz de Cristo, su sufrimiento, su suficiencia, su causa, el pecado.
Pero el texto, versículo 18, sigue diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquí vamos a ver el propósito de por qué Cristo murió en la cruz, para llevarnos a Dios. La palabra para es sinónimo de propósito. Cuando Adán y Eva, nuestros padres, pecaron en el huerto del Edén, Dios los expulsó de ese lugar tan hermoso y desde ese momento toda la humanidad ha vivido lejos de Dios, dándole las espaldas a Dios. Desde ese día el hombre ha vivido dándole las espaldas a Dios. En Isaías 53:6 se describe al hombre como una oveja. Dice el texto, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, la cruz de Cristo tenía como propósito que podamos volver al redil, que podamos volver al pastor, que podamos volver a Dios. La palabra llevarnos da la idea de un acercamiento de dos personas que estaban distanciadas. Por causa de nuestros pecados, nosotros los seres humanos nos alejamos de Dios. No es que Dios se alejó de los seres humanos, nosotros nos alejamos de Dios. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho de presentarnos delante de Dios, porque Él es perfectamente santo. Nosotros no podemos tener comunión con un Dios santo porque somos pecadores. Pero Cristo pagó nuestra deuda delante de Dios en la cruz y abrió para nosotros el camino que permite regresar a Dios, y ahora podemos acercarnos confiadamente delante de Él y disfrutar de una comunión genuina con Dios, como lo tenía Adán y Eva antes que pecaran. La cruz de Cristo hizo posible recuperar la comunión, la amistad y el compañerismo con Dios, que nuestros primeros padres Abraham perdieron en el huerto del Edén. Nos lleva de regreso a Dios. En Efesios 2:13 el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué hizo la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo? Nos devolvió a Dios. Esta reconciliación con Dios le costó la vida a Cristo. Cristo tenía que morir para que a través de su sangre seamos limpiados y de esa manera poder aceptado por un Dios santo. Si Cristo no pasaba por la cruz, nadie entraría al cielo. En un lugar de Asia, unos nativos crían y comercializan vacas. Y una vez al año ellos necesitan cruzar un río para ir a vender esas vacas. Pero ¿cuál es el problema? Que ese río está plagado de pirañas. Está lleno de pirañas. Pero ellos necesitan hacer cruzar todas esas vacas para venderlas. Pero esto es lo más llamativo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Toman una vaca de la manada, eligen una, la llevan cuesta arriba del río y la hacen cruzar el río. Entonces todas las pirañas arremeten contra esa vaca para permitir que las demás vacas crucen el río sin ningún peligro. Esas vacas llegan al otro lado del río gracias a que una de ellas tuvo que morir. Cristo hizo exactamente lo mismo. Nosotros llegaremos al cielo gracias a que Él puso su vida por nosotros. Él, a través de su muerte, hizo posible que podamos regresar a Dios.
no habría cielo para nosotros si no hubiera una cruz para Cristo. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para que nosotros podamos cruzar el río de la muerte y llegar al cielo, sanos y salvos. Y por último, vimos su sufrimiento, su suficiencia, lo que es la cruz de Cristo, su causa, su propósito, pero en último lugar veremos su triunfo. Dice nuevamente el versículo, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Comienza diciendo muerto en la carne. Esta expresión en el idioma original da la idea de que Cristo tuvo una muerte violenta y cruel. Jesús, el Hijo de Dios, literalmente murió físicamente, como dice el autor de Hebreos, gustó la muerte por todos. Es asombroso que el que creó la vida experimentó la muerte, saboreó la muerte, pero al mismo tiempo venció la muerte. Dice el versículo, vivificado en el Espíritu. En el idioma original la palabra espíritu aparece en mayúscula, dando a entender de que Jesús resucitó a través del poder del Espíritu Santo. Acompáñeme a Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4, está en el Nuevo Testamento. Dice que fue declarado Hijo de Dios, hablando acerca de Cristo, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Otra traducción lo dice así, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. El Espíritu Santo intervino en la resurrección de Cristo, vivificado en el Espíritu. El Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Jesús padeció, es decir, murió, pero también resucitó entre los muertos. Y ese es el triunfo de la cruz. Por esa razón nosotros siempre recordamos a Cristo como crucificado, pero le adoramos como el Cristo resucitado. Hoy Cristo está vivo y reinando. Ese Cristo que un día estuvo hace 2000 años en esa cruz colgado, desnudo, desfigurado, dice la Biblia que hoy está sentado a la derecha de Dios, intercediendo, orando por aquellos que son suyos. En Romanos 8:34 se nos dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy Cristo no está en una cruz, hoy Cristo no está en una tumba, hoy Cristo está sentado a la derecha de Dios, reinando y orando por aquellos que un día compró en la cruz, aquellos que son el fruto de su aflicción. Quiero terminar con dos breves conclusiones. Para aquellos que no son del Señor. Yo sé que acá hay personas que todavía no son del Señor, no son cristianos, todavía no han nacido de nuevo, todavía no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. La Biblia enseña que si no tienes la salvación, no tienes a Cristo, estás lejos de Dios. Estás viviendo de espaldas a Dios. Y la Biblia dice que te diriges a una condenación eterna, porque el pecado tiene que ser castigado.
Pero Cristo, esta es la hermosa noticia del Evangelio, Cristo murió en la cruz por los pecadores, por los injustos, como cantábamos hoy, veíamos, por los impíos, con el propósito de regresarnos a Dios. Jesús no murió por personas buenas. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie bueno. La Biblia dice que no hay nadie bueno. Todos somos impíos, débiles, pecadores, que hemos quebrantado la ley moral de Dios. Pero para ser salvo, para ser perdonado, para poder regresar nuevamente a Dios, tienes que reconocer que eres un pecador, que estás perdido y que no te puedes salvar por ti mismo. Tienes que humillarte delante de Dios, confesar tus pecados, arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en la persona y obra de Cristo en la cruz. Jesús dijo, yo no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si tú te consideras un pecador y te sientes pecador, necesitas un Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Necesitas a Cristo. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y para nosotros los creyentes, querido hermano, si tú estás sufriendo injustamente por causa de tu fe en Cristo, no te desanimes. Cristo también sufrió injustamente, pero su sufrimiento trajo bendición a muchos. De la misma manera, tu sufrimiento por causa de Cristo traerá resultados espirituales para tu vida y la vida de los que te rodean. El sufrimiento de Cristo trajo bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Muchísimas almas perdonadas, salvadas, redimidas de todos los tiempos. Algunos ya están en el cielo, otros estamos acá en la tierra, pero un día llegaremos y nos reuniremos todos delante de nuestro glorioso y amado Salvador. Ese Salvador que un día dio su vida por nosotros, para que nosotros hoy podamos gozar de esta salvación tan grande.